Queremos hacerles llegar a toda la provincia del Dorado nuestro saludo más fraterno, más cordial y sobre todo agradecido. Como ya es sabido por muchos, pues este año estamos celebrando 50 años de que llegó la congregación a Sisa, 50 años. Esto llegó en el año 1974 con 4 hermanas, que ya algunos de los mayores se acordarán quiénes son esas 4 hermanas, ¿no? Sor Adela España, Sor Carmen Morales, Sor Lourdes Ontiveros y Sor Marina Ulloa, ¿no? Algunas de ellas se han fallecido, pero algunas todavía viven. Como saben también, Sor Adela España falleció en el accidente de avioneta el día 5 de septiembre de 1981, junto con otras personas de Sisa que también venían de Tarapoto a Sisa. Accidente de avioneta que nunca se supo la causa. Ella regresaba de Lima y lamentablemente pues falleció junto con otras 4 personas más. Y como esto pues podríamos recordar muchos hechos de tiempos del terrorismo, del cólera. Como muchas veces yo digo, somos parte, como congregación, somos parte de la historia de Sisa. Hemos pasado momentos históricos muy hermosos, muy bonitos, de ver crecer, desarrollarse a la provincia, pero también hemos pasado situaciones terriblemente difíciles como el terrorismo y el cólera, que nuestras hermanas estuvieron a la vanguardia de toda esta situación en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y afrontaron junto con el pueblo. Y desde ahí pues agradecer a Dios por tanta vida dada, compartida en esta misión tan querida por la congregación. Agradecer a Dios y también al pueblo. El pueblo siempre ha sido muy acogedor con nosotros. Antes pues era San José de Sisa nada más, años más tarde se convirtió en provincia El Dorado, ¿no? Pero desde el inicio pues con sus 5 distritos pues íbamos. Nuestra tarea siempre ha sido desde que hemos llegado la evangelización a través de la salud, atención en la salud, a través de la educación. Como saben también muchas de nuestras hermanas han sido profesoras en el Colegio Mesones Muro, y posteriormente se creó el CEDPRO en convenio con la Dirección Regional de Educación, y en el año 2013 también asumimos la dirección y administración del Tecnológico El Dorado, que en la actualidad continuamos, ¿no? Hoy ya no es botiquín, sino es Centro Médico San Martín de Porres, ¿no? Ya tiene un crédito más por la parte del Ministerio de Salud. Y desde ahí pues nuestra misión seguimos con lo mismo, tratando de hacer vida aquello que nos dio como lema el Padre Segrí: todo para bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios, a través de nuestra misión, a través de nuestra vida. Un motivo muy grande para dar gracias en estos 50 años por esta bella historia tejida de sufrimiento, pero también de mucha esperanza, de mucha alegría en medio de nuestro pueblo. Gracias a todos y nos felicitamos porque Dios ha estado grande con nosotros.
Buenos días, hermanos de Sisa. Les recuerdo a todos con mucho cariño. Yo pasé por ahí el año 80. Mi primera misión fue ir a visitar a los campos, los pueblos cercanos. Íbamos a caballo. Me gustó mucho esa misión, porque la gente tan buena, tan sencilla, tan acogedora, que lo pasamos de un pueblo a otro y en todos nos acogían con mucho cariño. Después estuve en el botiquín. Ahí también tengo recuerdos especiales, que se acercaban mucha gente que necesitaba. Yo les atendía con mucho cariño. Les recuerdo mucho. La gente de Sisa es muy acogedora. Siempre nos traían algo al botiquín. Y todo era bonito. Después con las hermanas también hemos disfrutado mucho, recorriendo los pueblos, en las fiestas patronales, y todo ha sido una alegría, un gozo. Ahora están celebrando 50 años de la estancia en Sisa. Muchos recuerdos tenemos de esa comunidad, porque hemos pasado la mayoría de nuestras hermanas y siempre les recordamos. Quiero felicitarles a todos, les deseo muchas bendiciones del Señor y desde aquí voy a seguir orando por todos. Muchas gracias y hasta que lo disfruten mucho ese día, que les recordaré, aunque no puedo ir, pero desde aquí les voy a recordar. Muchas bendiciones para todos. Buenos días, soy la hermana Luz Coni, mercedaria de la Caridad. Quiero compartir con alegría brevemente porque las vivencias en Sisa han sido maravillosas para mi vida misionera. Yo con Sor Inés fuimos las primeras en pisar tierra sicina porque nos enviaron en una avioneta, porque la carretera es muy malita y venían otras hermanas con el obispo. Así que cuando nosotros llegamos, nos esperaron una familia, la señora Flores, su familia, y nos acogieron a todos. Y tuvimos una ceremonia cortita, breve, humilde, pero muy bonita para la historia de nuestra congregación. Porque Sisa es un lugar apartado del departamento de San Martín, pero tiene muchas dificultades porque las distancias para llegar de Carapoto a San José de Sisa hay que hacerlas pidiendo a Dios que nos ayude, porque cuando llueve el barro se levanta tanto que ni los carros pueden seguir caminando. ¿Eso era un impedimento? No, ninguno. Nosotros siempre hemos tratado de adaptarnos a los lugares donde nos ponen. Y esta vez con Sisa, pues yo personalmente, con mucho cariño, he empezado mi labor misionera ahí y he tenido muchas vivencias porque hemos trabajado en los pueblos que estaban un poco cercanos a Sisa, pero también había un equipo que visitaba a esos pueblitos. En la parroquia mayormente he trabajado yo con la asistencia a los parroquianos, porque nosotros cuando llegamos no teníamos sacerdote permanente, no había. Solamente venía uno a la semana, que providencialmente a veces podía, de Bellavista. Pero después nosotras, las que teníamos a nuestro cargo, y me tocó a mí muchas veces las celebraciones de la palabra, el atender el despacho parroquial y visitar las escuelas también. Teníamos nuestros días que íbamos a dar catequesis a las escuelas. Hemos vivido alegremente muchos años, hemos compartido con gente buenísima que todavía están por ahí y otras ya están en el cielo, lo mismo que hermanas que sacrificaron su vida para llegar a ese pueblo.
De verdad yo le doy una acción de gracias grande al Señor por mi congregación, por la oportunidad que me dio de vivir estas experiencias misioneras en Sisa y otras comunidades. Y pedirle al Señor para que siga surgiendo Sisa. Ahora ha cambiado muchísimo. Gracias a Dios, gracias a la congregación y a la querida familia de Sisa. Que Dios les siga bendiciendo, sigan creciendo en santidad, porque hay gente que ama mucho a Dios ahí. Gracias y hasta pronto. Empieza con la mano. Ya, saludo a San José de Sisa, que ella fue la que me evangelizó. No teníamos, en los pueblos cuando íbamos no teníamos dónde parar, y los dos animadores me llamaban y decían: hermana, venga a desayunar a nuestra casa. Entonces nos ponían un plato de arroz grande con plátano, y yo nunca había comido eso, pero por darle ejemplo, eso era también una evangelización, lo comía, y ellos siempre muy atentos con las hermanas que íbamos a visitarle. Entonces, siempre con la idea de que yo íbamos con otra que íbamos a evangelizar, y resulta que ellos, con su vida de sacrificio y la atención con nosotras, nos evangelizaron. Como saben, soy la hermana Manuela Arreategui Cabrera, la primera vocación mercedaria de la caridad de Sisa. Aunque todos saben que soy moyobambina de nacimiento. Dios me llamó a la vida humana en Moyobamba, pero a la vida religiosa me llamó en San José de Sisa, y con mucha honra, con mucha gratitud a Dios por la vocación que me ha dado, se ha valido de las hermanas, especialmente de Sor Carmen Morales, para descubrir mi vocación a la vida mercedaria. Y doy gracias a Dios y a nuestra Madre de la Merced. Felicidades para todos, porque estamos felices de celebrar estos 50 años de aniversario de fundación de nuestra comunidad de Sisa. Gracias a Dios también por haberme concedido, ¿no?, tener la oportunidad de conocerle a las primeras hermanas que llegaron a nuestro pueblo, y de esa manera también sentí el contagio de vocación para poder ser yo también mercedaria de la caridad. Estoy feliz y contenta y de servir y de ser agradecida de todo cuanto he podido recibir. Muchas gracias a todos y felicidades también para todos. Hola, hermanas y hermanos, amigos y amigas de mi querido San José de Sisa, Perú. Saludos para todos desde España. Soy Sor Magdalena Rubio Valencia, quien les habla con todo cariño. Me hago presente y les felicito en una fecha tan memorable y significativa para todos nosotros. Nuestra congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad está de fiesta. Hoy celebramos 50 años de presencia y convivencia entre ustedes en ese querido y recordado Valle del Dorado que tantos recuerdos y añoranzas me trae. Me siento orgullosa de ser parte de su historia. 1986-1990, fecha que, aunque lejana en el tiempo, siempre muy actual en mi corazón. Fueron 4 años de estrecha convivencia entre ustedes, que los recuerdo acogedores, sencillos, luchadores, reivindicativos de sus derechos humanos y sociales. 4 años compartiendo en mi más querida misión y viviendo a tope el carisma misionero mercedario, porque, como dice nuestro querido padre Beato Segri, el amor no tiene patria, no tiene fronteras. Fueron años muy gozosos y también un tanto difíciles,
gozosos, prestando mis servicios educativos en el recordado y prestigioso Colegio Antonio Mesones Muro y compartiendo la pastoral parroquial y rural de sus pueblos con mis hermanas de comunidad. Pastoral compartida también en ese tiempo con los recordados padres pasionistas de la prelatura de Moyobamba. Fueron tiempos difíciles, bien lo sabe Dios y las personas mayores de San José de Sisa. Fueron años de terrorismo, el MRTA y mucho sufrimiento para el pueblo. Pero, amigos, hoy no estamos tristes, hoy es un día de fiesta y bendición del Señor. Por ello, seamos felices y démosle gracias a Dios. Él está con nosotros. Felicidades, amigos y amigas. Que nuestra Madre, la de la Merced, nos proteja y bendiga. Que nosotros seamos bendición para todos. Con mucho cariño, saludos muy cordiales desde Victoria, España. Sor Magdalena. Buenos días, aquí estamos con Chelo, que nos va a contar su experiencia vivida en Perú en los años 91-92, así que sin más dilación, Chelo, cuéntanos un poco. Buenos días, Maricruz. Buenos días. Buenos días, Perú. Buenos días, San José de Sisa. Voy a tomarme la libertad de leer esta introducción para no alargarnos mucho. En principio quiero dar las gracias a Sor Manuela Arreategui por invitarme a participar en esta entrañable fiesta por los 50 años de presencia mercedaria en San José de Sisa. Digo entrañable porque sus gentes, su belleza natural, su acogida, todas y todos los que desfilaron por nuestro botiquín de la comunidad de hermanas mercedarias o de la parroquia no han contribuido sino a plasmar en mi corazón los mejores sentimientos y gratitud a la memoria agradecida. Hoy me congratulo con todo ello y doy gracias al Dios de la vida por ese singular año de 1991-1992 que, vivido a tope en medio de 1000 peligros, carencias y dificultades, aquí seguimos y felizmente muy bien. Hice lo que tenía que hacer y por encima de todo ello, la providencia de Dios que no falla y la protección de María de las Mercedes nos cubrieron con su salvación. Muy bien, Chelo. Ocurrieron numerosos acontecimientos significativos durante el periodo de 1991 a 1992. Sin embargo, lo ocurrido la noche del 5 de agosto de 1991 dejó una huella imborrable en tu memoria. Explícanos qué ocurrió esa noche y cómo te sentiste al respecto. Pues sí, esa noche la denomino yo la noche del milagro, porque una vez más verificamos la protección que teníamos. Y fue una noche con sobresalto y peligro de todo tipo, ya que 120 hombres del MRTA, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, invadieron San José de Sisa y desde nuestro tejado de calamina, imagínate el ruido que había, desde nuestro tejado quisieron sitiar el poblado. Ellos no eran conscientes de que éramos nosotras las que vivíamos ahí, pensaban que era sede del Banco de la Nación. Y entonces solamente había las fuerzas de orden público ya estaban al tanto de que algo estaba ocurriendo por la zona. Y estos eran las fuerzas de orden público, que eran 70 soldados, 70 soldaditos muy jóvenes, con un grupo de la Guardia Civil, la Republicana y la PUIT. Entonces, ellos quisieron llegar hasta nosotras, pensando como he dicho antes, que era sede del Banco de la Nación, y de alguna forma desde ahí sitiar el poblado. Entonces, al ver que no era el Banco de la Nación, pues quisieron investigar lo que era y quiénes éramos y cómo estábamos. Ellos se presentaron por el tejado y solamente dijeron: hacía media hora que la comunidad se había retirado a descansar y sentimos un ruido estridente y un correteo por la calamina y oímos: somos los terrucos y venimos a matarles. Entonces nosotras reaccionamos y dijimos: al suelo. Y dos que estábamos en una habitación y otras dos en otra habitación,
nos metimos debajo de la cama para protegernos. Y ahí mismo empezó una ráfaga de metralletas increíble, porque ellos estaban convencidos que éramos gente que había guardado el banco. El sonido de sus hermosas botas sobre la calamina era estridente, y entonces nos fuimos dando cuenta cómo ellos estaban fisgoneando, en el mejor sentido de la palabra, qué había en esas dependencias de la casa, y saltaron al interior de la casa desde un patio, y con unos focos enormes de linterna fueron visualizando lo que había y lo que no había. Y entonces nuestra preocupación era llegar hasta ellos, ver quiénes éramos, qué querían, y decirles que no somos el Banco de la Nación, que no tenemos posibilidades para eso, quiénes éramos. Pero cuando pretendíamos caminar un poco, hacer el mínimo ruido, ellos con sus metralletas, y otra vez debajo de la cama, y así estuvimos toda la noche. Al amanecer ya nos dimos cuenta que la jefa de ellos, desde el tejado, dio un salto al interior del patio, y cuando más enraecida estaba el ruido de metralletas, de las retrocargas, de las voces, del barullo que había, nos dimos cuenta que uno de los focos que ellos tenían se quedó parado en el ángulo del comedor. Y entonces ahí sí pudimos deslizarnos un poquito y ver por qué se habían parado allí. Y es cuando nos dimos cuenta que habían enfocado al cuadro del padre Zegri. Eso, nosotras, cuando la jefa se echó al suelo, de verdad que sentimos desde lo más hondo de nuestro corazón que nuestra hora había llegado. Y espontáneamente nos abrazamos las dos hermanas y rezamos. Y en ese momento en que terminamos de rezar la oración a la Virgen de las Mercedes y que dijimos, en el momento de nuestra muerte, bueno, pues en ese momento oímos el grito de la jefa de ellos que dijo, ¡alto el fuego! ¡Son las madres! El cuadro del padre Zegri fue el identificativo de quiénes éramos las que vivíamos allí y estábamos allí. Y entonces, en ese momento se hizo un silencio sepulcral, pero ya era el amanecer, habíamos pasado la noche más terrible de nuestra historia. Y esto es muy largo de contar, y está muy claro en nuestra memoria, pero el tiempo nos agobia. La cosa que cuando amaneció, nos retiramos, ellos se marcharon correteando de nuevo por el tejado y diciendo volveremos, y ahí desparramaron una enorme ráfaga de metralletas y se iban alejando. Nosotras cogimos el portante y nos fuimos al botiquín que teníamos, porque debía haber un desastre de todas las ráfagas que había habido durante la noche. Así que podríamos decir que el padre Zegri escuchó vuestras oraciones en aquel fatídico momento, ¿no? El padre Zegri le escuchó, y no solamente escuchó, sino que se hizo presencia viva, y se hizo presencia identificativa de quiénes éramos las que estábamos ahí. Y eso bloqueó totalmente el ataque de los terroristas a la casa nuestra. Muy bien. Chelo, ¿qué labor desempeñaba el botiquín en medio de la violencia y la desprotección? Bien, cuando ocurrió esa noche al amanecer, así como nosotras pues tuvimos rasguños y cosas, pensamos que podían tener mucho desajuste en su cuerpo y en su salud las mismas gentes del poblado, y fuimos a abrir el botiquín. Todavía no había amanecido, pero sí había amanecido. Y entonces empezaron a aparecer gente con fracturas abiertas, gente con rasguños, pero sobre todo muchísimas hemorragias del oído, porque el oído se había reventado con la enorme ráfaga de metralletas. Y entonces una de las cosas que pudimos hacer fue, gracias a Dios, nuestro botiquín, luego explicamos en un momento, estaba bien equiparado de recursos sanitarios, de medicamentos, de material médico quirúrgico y de todo eso.
una de las cosas que pudimos hacer cuando atendimos las primeras curas más urgentes fue encender la megafonía, que era un aparato de fonía que trabajaba con querosene y un recurso que siempre teníamos, y pedir un helicóptero de evacuación, porque teníamos 3 pacientes para evacuar que tenían fracturas abiertas, y eso sí que nosotras no teníamos posibilidad de atender ahí. Y luego algunas hemorragias de oído y de hombro y de eso, pues también hubo que atender. Inmediatamente nos mandaron el helicóptero y automáticamente, como ya he dicho antes, ya la gente de los policías, la Guardia Civil, la Republicana y la PIT, tenían como cierto sexto sentido de saber que por ahí había pululando algo. Y como escucharon la megafonía, hemos tenido un atentado de los terroristas. Necesitamos un helicóptero de evacuación. Por favor, socórranos. Estamos en San José de Sisa y estamos en una situación muy precaria porque no contamos más que con los recursos del botiquín de las Mercedarias de la Caridad. Por favor, nos echen una mano. Ellos se pusieron también en movimiento y unos y otros fueron viendo cómo podían llegar al poblado para asustar, coger a esos terroristas y socorrernos a nosotras. Bueno, ¿con qué recursos contabais para dispensar los mejores cuidados posibles y cómo llegaban dichos recursos a donde tenían que llegar? Pues sí, mira, felizmente nosotras teníamos ya organizado los proyectos, sobre todo de todo lo referente a la farmacología y material médico quirúrgico, con entidades que nuestras hermanas desde Lima iban y desde España iban mandando. Y desde los puertos del norte de España iban llegando al Callao, al puerto de Lima, en Callao. Ahí esperaban las hermanas, recibían los paquetes de todo esto y luego, al llegar a Lima, los repartíamos a costa, sierra y selva, donde nosotras teníamos la mayor afluencia de pacientes en los botiquines. Entonces, tenemos una entidad a la que yo desde aquí quiero agradecer, es Zaroski, en Logroño. Aunque yo ya había regresado a España, Zaroski hasta el final nos estuvo ayudando muchísimo a través de su gente y a través de mí personalmente, que trabajaba en el San Pedro de La Rioja, para que yo misma, ellos ayudaban y yo pudiera ayudar a todo esto. Entonces mandaba a las hermanas de Lima el fondo monetario que nos designaban, y ahí mismo teníamos en unas farmacias que llamaban la farmacia del tercer mundo, y ahí los medicamentos para todas estas cosas tenían un precio simbólico. Entonces era con muy poco dinero podíamos conseguir muchos medicamentos y con eso hacíamos muchas posibilidades de solucionar situaciones de este tipo en los botiquines y en las postas médicas. Entonces teníamos a Zaroski, como he dicho, mi gratitud siempre será para ellos, y después también familiares de nuestras comunidades, de nuestras hermanas, de nuestro entorno, ¿no? Y otras ONGs como Médicos Mundi, la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en otros momentos muy, muy concretos. Médicos Mundi nos mandó miles de sales de rehidratación oral por problemas de patología que se dieron en niños y ancianos, que luego lo comentaremos, y entonces para que no se diese esa deshidratación y pudieran llegar a nuestro botiquín, que siempre estaba mejor implementado. ¿Erais conscientes de que podíais estar ayudando a terroristas sin previo conocimiento? ¿Eso condicionó de alguna manera la atención sanitaria que proporcionabais? Pues no, Maricruz. Yo jamás, cuando venía un paciente preguntaba si era, entonces la atiendo, y si no era, no te atiendo. Nunca preguntábamos el credencial de esos pacientes. Sencillamente veíamos la necesidad orgánica que tenía y se le atendía. Yo sabía que algunos eran terroristas.
pero eso era por ética profesional, yo no lo decía, ni lo podía decir, ni lo diré nunca, y sobre todo no les podía dejar de atender. Se podría decir que el botiquín suponía un lugar referente para la población de la zona, un lugar seguro donde todos eran bienvenidos y eran atendidos incondicionalmente. ¿Cómo crees que cambió la vida a las personas que allí acudieron, Chelo? Pues mira, hoy, a tiro de piedra, nosotras somos conscientes que se cumplió aquello que el fundador decía: curar todas las llagas, remediar todos los males, calmar todas las necesidades y no dejar en el mundo entero, y menos en Perú, un solo ser abandonado sin recursos, sin educación y sin sanidad. Y esto porque al botiquín, que era un punto de referencia del poblado y de todo San José de Sisa, llegaban de todos los sitios, de todos los lugares. A San José de Sisa correspondía a unos 40 y tantos poblados. Y gracias a Dios nosotras teníamos afluencia de medicamentos, como hemos dicho antes, y todo. Entonces, con todo eso, no solamente era curar y nada, era sobre todo la formación y la educación sanitaria. Entonces, en ese tipo de formación y educación sanitaria teníamos materno-infantil, teníamos los programas de supervivencia infantil, planificación familiar, teníamos también, que fue un despertar del SIDA. El SIDA se explicó a colegios, profesores, a la misma policía. Yo tuve una tarde y una mañana a 70 hombres de la policía explicándoles la patología del SIDA y la medicina preventiva que tenían que seguir. Luego que ellos hicieran con su vida lo que quisieran. Pero por lo menos nunca hubo carencia de formación y de información. Luego teníamos también atención a las embarazadas, al parto, al puerperio y sobre todo al embarazo, por supuesto, y luego al alumbramiento. Teníamos también inmunizaciones. ¿De qué manera ha marcado tu vida San José de Sisa? Es decir, ¿cómo ha influido en tu crecimiento personal, Chelo? Bueno, pues ahora es el momento de valorar y de agradecer que uno de los grandes cimientos y pilares que yo he tenido en este crecimiento profesional y personal, sobre todo, ha sido el apoyo, el estímulo y la acogida de la comunidad donde estaba. Eso sí que ha sido un soporte de estímulo y de apoyo, porque en situaciones extremas el vivir en una comunidad de ese tipo te da unas agallas y te da un arrojo y te da una valentía que eres capaz de enfrentarte a quien sea y como sea. Pero eso es porque no te sientes sola, porque nunca estás sola, porque siempre sabes que hay alguien contigo y a tu lado y detrás de ti que te echa una mano y te ayuda. Bueno, Chelo, otro hecho significativo que tuvo lugar allí fue la aparición del cólera en la población. ¿Cómo manejasteis este hecho? Pues mira, cuando pensamos que lo peor ya había pasado, porque como te he dicho antes, la Guardia Civil, la Republicana y la PID lograron retener a esos terroristas, entró un periodo de cierta bonanza en el poblado, porque nos vimos libres ya. Pues nos llega el cólera. Y con el cólera, sobre todo los niños y los ancianos, aquello fue terrible, terrible. Sobre todo la sintomatología de vómitos y diarreas fue horrible. Entonces lo que hicimos nosotras fue rápidamente llamar a los promotores de salud de todo el valle, de toda la zona, y crear entre todos unas líneas de acción para en esos primeros momentos frenar o ralentizar el cólera. Y entonces, felizmente, como nuestro botiquín tenía recursos para eso, ellos, los promotores de salud, ya cuando gestamos esos proyectos, se llevaron ya sales de rehidratación oral, cloruro cálcico y una serie de cosas para que en sus poblados los usaran también como medicina preventiva de sus gentes hasta que llegaran a nuestro botiquín. Y en esa medicina preventiva, hasta que ellos pudieran llegar, pues se pudiera dar una reserva de salubridad a esas personas. Aquí contamos también
con mucha divulgación de educación en salud en los poblados, en los colegios, en las postas médicas, en todos los sitios, y entonces sobre todo familias y los promotores de salud en su poblado iban incentivando todo esto, y gracias a Dios se fue controlando la epidemia del cólera. Vuestro sentimiento de pertenencia era intrínseco a vuestro desempeño. Tanto era así que declinasteis la opción de regreso a España, ¿verdad? Explícanos el porqué, un poquito. Pues mira, yo creo que en el ánimo de todas estaba que teníamos muy claro, por parte de la congregación hubo un comunicado por fonía, por todas las posibilidades que había de comunicación, que teníamos luz verde para salir de la selva cuanto antes y regresar a nuestro país, a España. Pero después de lo que vivimos y después de lo que íbamos viendo en el botiquín, de situación de estrés, de miedo, de angustia del poblado, yo creo que en el ánimo de todas estaba que si tenemos que morir, morimos con nuestra gente. Y no hubo nadie que se apuntó para regresar a España. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Es digno de mención el hecho de que tras esta trayectoria humanitaria dedicada al prójimo, te concedieran una mención honrosa por la labor desempeñada, tanto en el distrito de San José de Sisa como en sus anexos. ¿Cómo te hizo sentir dicho reconocimiento, Chelo? Pues mira, para mí fue algo increíble y para la comunidad mismo fue algo sorprendente, de un bonito y entrañable reconocimiento positivo por parte de las autoridades. Es verdad, el día a primeros de año de 1992 se nos presentan en la comunidad las mejores autoridades del poblado y nos dicen que de alguna forma tienen que darnos las gracias por todo lo que hicimos en el atentado de los terroristas, en todo el despliegue de curaciones y de cosas que habíamos hecho en esa noche y en esos días, y que querían de alguna forma decirnos que están muy agradecidos. Y fue cuando nos dieron esa mención honrosa. Pues María Consuelo Vázquez, las autoridades del distrito de San José de Sisa brinda a usted mención honrosa por su labor muy sacrificada y entregada por los tratamientos y curaciones médicas hechas a los pobladores del distrito y sus anexos. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Chelo? Pues con un orgullo sano, como que mereció la pena arriesgarse, porque yo cuando me rastreaba por el suelo y por el enramaje para decirles que no somos el Banco de la Nación, ahí me podían haber acribillado, pero no pasó, felizmente no pasó. Y me hizo sentir también pues con cierta seguridad, porque yo tuve la suerte de formarme en Perú. Y tenía muchos ingredientes de que si alguna cosa habíamos cometido como error no había nada que reprochar,
porque yo lo que había recibido de cultura sanitaria era de allí. Entonces, los años que yo estuve en Cayetano Heredia, la Facultad de Medicina, y San Felipe, la clínica donde hicimos las prácticas, pues eso me abrían muchas puertas. Y eso yo no sé de qué forma ellos se enteraron y entonces a mí me daba mucho reconocimiento positivo también profesional, pero más que profesional también humano y como mercedaria de la caridad sanitaria mucha gratitud porque habíamos logrado unas cosas en esos 2 momentos críticos que difícilmente con los recursos que teníamos y sin más material y sin más personal cualificado tuvimos que vadearnos y salir al paso con todas las soluciones. Bueno, Chelo, ¿y unas últimas palabras nos puedes dedicar? Pues ¿qué te voy a decir? Pues todo es de gratitud, de memoria agradecida, y no me queda sino animar a las siguientes generaciones a ser como nos dijera el padre Zegrí, ese que nos salvó, que fue la evidencia de quiénes éramos nosotras y que eso fue común cubrirnos las espaldas. Él decía, hemos de ser la presencia visible de Dios en la tierra, para seguir curando todas las llagas, remediando todos los males, calmando todas las necesidades, lo que he dicho antes, y no dejar en el mundo entero un solo ser abandonado, sin recursos, sin educación y sin salud. Por lo tanto, no me queda más que daros las gracias por vuestra llamada, hermanas, sobre todo San José de Sisa y Perú entero, a compartir este bello logro de fiesta y trampolín para una más viva y coherente siembra del Evangelio por los caminos del reino, y que siempre estaréis en mi corazón con las palabras que dijo Ignacio de Loyola a Francisco Javier: llevarme en vuestro corazón, que en el mío os llevo yo.